Hola, somos las monstruas y esto es Falsos Positivos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Falsos Positivos, un podcast de Radio Mandarache. A los mandos Andrea Martínez e Inés Muñoz. En la banda sonora, Alejandro Pellegrín y Daniel Osiguala. Marzo. ¿No tenéis la sensación de que ha sido el mes de los días internacionales? El del teatro. El del número pi. El de las víctimas del terrorismo. El del agua. El de la poesía y la marioneta. El de la mujer. El de la felicidad. El de la tortilla de patatas, por el amor de Dios. Ay, es la tortilla de patata, qué rica. Andrea, ¿tú eres más de la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Yo team cebolla forever y poco hecha. Afrontamos el tercer podcast entre olas de calor y olas de frío. Cuando marzo mallea, poco aprieta o lo que sea. Os estáis preguntando. ¿O no? ¿Pero cuál es el libro de este mes? Eso, Andrea, venga, dilo ya. Ninguno. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bueno, a ver, sí hay uno. Lo que pasa que no es un libro, todavía. Está la cosa en proceso. En este podcast no hay un libro concreto central, pero sí hay un texto. Y en esta ocasión es un texto dramático. Welcome! This is my house. Everybody, happy birthday! Efectivamente, queridos y queridas espectadoras, en el capítulo de hoy nuestra obra de referencia se titula Ella, y en efecto es un texto dramático que ha sido escrito e interpretado por la actriz y creadora Aurora Briz. Una multitalentosa artista murciana que ganó el pasado 2019 el primer premio del Creamurcia de Artes Escénicas con esta obra y quedó finalista en el de canción de autor también, ¡ojo! ¡Ole tú! ¡Ole tú! Y que propone un acercamiento a Norma Jean Mortenson. ¿Pero usted quién es? Por todos conocida como Marilyn Monroe. En el podcast vamos a hablar de ella. Y de ellas también. Y también vamos a hablar con ella, con Aurora Briz. Y vamos a ir ya al turrón, a la chicha, porque hemos recibido una avalancha de respuestas y también con Aurora hemos hablado un montón y no queremos dejarnos nada fuera. Antes de presentaros el menú de hoy, aprovechamos para hacer el spameo rutinario y recordaros que tenéis todos los capítulos en las plataformas iVoox, Apple Podcast y Spotify. Y también animaros a conocer el resto de podcasts de Radio Mandarache. En el menú de hoy tenemos Entrantes, horóscopo literario de escritoras. Primer plato, vuestras respuestas a nuestras consultas. Segundo plato, hablamos con Aurora Briz, autora de Ella. Postre, guinda musical. ¿Qué es la muerte? Una cadencia de despedidas, un efecto secundario de respirar, una advertencia que tiene fecha de caducidad. La forma más predecible de irse, quedarse, una boca cerrada, en silencio. La semilla que siembras y después de años de espera crece de forma horizontal. Pero, ¿qué es la muerte sino la evidencia del vivir? La muerte no sirve para llorar, sino para ver el cielo más bonito. Anatomía de una bañera, de Julia Peró. Teníamos claro que este mes el horóscopo lo íbamos a hacer de señoras escritoras, pero claro, qué bien, como si solo hubiera 12. Dilema número 1. ¿Dónde ponemos el corte? No íbamos a poner la típica lista de Google de las 10 escritoras más importantes de la historia. Bueno, eso sería ahí a lo básico, ¿no? Dilema número 2. Claro, pero ¿cuál historia? ¿A partir de qué siglo? ¿De qué continente? ¿Actuales? Dilema número 3. ¿Y de qué género literario? Novela, ensayo, poesía, letras de canciones, guiones. Un follón. Nos estábamos rayando la cabeza por meter a unas sí y otras no. Solo tenemos 12 signos del zodiaco. Rabiando estamos porque hemos tenido que dejar fuera algunas fieras y nos duele el corazón. Además, seguro que hay escritoras buenísimas que aún no conocemos o que conocemos pero todavía no hemos leído nada de ellas. Por eso estamos encantadas con todas las propuestas que nos habéis lanzado a través de Instagram y el WhatsApp de Mandarache. En el horóscopo de hoy hay un poco de todo. Poetisas, ensayistas, charlatanas, dramaturgas, la cabra tira al monte, letristas, novelistas, ilustradoras, las hay comerciales, premios Nobel, archifamosas, clásicas, desconocidas, completamente desconocidas, instagramers, burguesas, pijas, pobres, etc. Sin más dilación, Aries.
Flavita Banana, ilustradora. Manolo, no me ignores tan alto que nos van a oír los vecinos. En blanco y negro, trazo inconfundible, y le pones bocadillos siempre con el mensaje más oportuno, irónico y punzante, y en todas direcciones. Esa señora de pelo estufado y jersey de pico somos todas. Día a día te enfrentas a los tópicos, no tienes miedo de la autoparodia y has fundado el club del autoengaño, por el que por unas o por otras todos hemos pasado. Tauro. Alejandra Pizarnik, poeta. Tu castigo comienza por las noches en la soledad de tu cuarto, abrigada por el humo de tus cigarros, pero de ellas surge un maravilloso diario de más de 1000 páginas, testigo de una vida entera. Toda una vida. Poeta maldita, loca, borracha, ociosa, tímida, colgada de amores imaginarios e imposibles. Eres la muchacha de los ojos tristes, auténtica esencia millennial, y eso que naciste en el 36. Toda tu vida es un boxeo de palabras con la imposibilidad de vivir. Yo no sé de pájaros, pero creo que mi soledad debería tener alas. Géminis. Vainica doble. Letristas y cantautoras. Géminis es la dualidad y Vainica doble es el mejor ejemplo de dueto y de compenetración perfecta. Lo formaban Carmen Santonja y Gloria Van Aersen. Hace poco, tras la muerte de Gloria Van Aersen, se editó un libro con las letras de sus canciones. Cuenta cómo se conocieron, que es muy bonito. Una de las dos, Carmen o Gloria, estaban en la parada del autobús y una estaba silbando la ópera, la melodía de la ópera de Tannhäuser. Y la otra, al escucharlo, como que se sorprendió y empezó a canturrear con ella una segunda voz. Y así se conocieron. Iconoclastas, tiernas, irónicas e ingeniosas, letristas inigualables, le hacéis la 13-14 a la censura franquista. Vuestras letras son cuentos de lo cotidiano, fábulas llenas de sabiduría, poemas de lo pequeño y de lo grande. Lo mismo le cantáis a una ballena que a una hormiga que a una funcionaria. Media España cantó con vosotras. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnada de harina, con las manos en la masa. Recuerdo desbloqueado para un porcentaje de nuestras queridas oyentes. Cáncer. Lena Dunham, guionista y escritora. Has terminado una carrera artística en una universidad poliamorosa y bicuriosa, en la que has dado bastante la nota. Estás borracha, delante de tus padres, que te han dado el empujoncito hacia la independencia económica, diciéndoles: es que creo que puedo ser la voz de mi generación, o al menos una voz de una generación. Nota mental para ti misma. Sí soy. Solo te huele mal un sobaco. Esto es real, no pasa nada. Haces una lista con todos los tíos que te has tirado. Durante una semana en agosto de 2010 te propones hacer dieta apuntando todas las calorías que consumes durante el día. El 7º día se te va la olla y te lo comes todo. La familia lo primero, el trabajo lo segundo, la venganza lo tercero. Son tus lemas en la vida. Leo. Gloria Fuertes, poeta. Naciste en una familia humilde en Lavapiés, pero el que sale en el Monopoly, el marrón. No el de ahora, que con el precio del alquiler podría ser casilla de las verdes o amarillas fácilmente. De pequeña ya escribías cuentos, y eso que cuando te veían con un libro en las manos te pegaban un cachetazo, pero a cabezona no te gana nadie. Tu fama de poeta compite con la de escritora de literatura infantil, y eso te conducirá a vivir episodios espeluznantes, como el que narras en uno de tus micropoemas. Dediqué mi libro a una niña de 1 año, y le gustó tanto que se lo comió. Abuela de España, eres más moderna que los de Malasaña. Toma pareado, pa' ti dedicado. Virgo. Mary Shelley, escritora. Inventas la ciencia ficción. Tal vez tenga algo que ver lo que se comenta por ahí de que le das al opio y al láudano. Quedas con tu chico a escondidas en un cementerio. Qué heavy eres, Juana. Soy auténtica. Tu invención más famosa, el monstruo de Frankenstein, se te ocurrirá tras una pesadilla y en un confinamiento. No hemos sido los únicos que tuvieron sueños raros estando confinados, ¿eh? Sucederá así. Te irás de vacaciones con un grupo de pijos británicos a Gandía, a la orilla de un lago en Suiza, cuando de repente acontecerá una terrible tormenta y os veréis obligados a permanecer encerrados en casa. Y como no tendréis Netflix, porque estás en el siglo XIX, y tampoco tendréis el juego de lo calimocho, pues os tendréis que contar historias de miedo para entreteneros. Y de paso aprovecharéis para rejuntaros más y pillar cacho. Libra. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero Elfriede Jelinek, escritora. Lo bueno es que ganas el Premio Nobel de Literatura.
Lo malo es que alguna gente critica la decisión cuestionando tu talento. Lo bueno es que junto con un grupo de intelectuales conseguís el indulto de un convicto que daba claras señales de poder reinsertarse en la sociedad. Lo malo es que el tío era un psicópata muy listo que acaba matando a 10 personas más y la sociedad austriaca te echa la cruz a ti. Lo bueno es que tus obras dramáticas, novelas, poesías y ensayos comparten un estilo y una escritura únicos, muy particulares. Lo malo es que apenas hay obras traducidas al castellano. Lo bueno es que hay mucha gente que te admira. Lo bueno también es que hay mucha gente que te odia. Lo malo sería la indiferencia, pero no es tu caso. Escorpio. Fran Lebowitz, Idiomas, querida. escritora. Tienes el bloqueo creativo más rentable de la historia. Te encanta tu trabajo, dar tu opinión y que te paguen por ello. Eres la más elegante de la ciudad. No lo digo yo, lo dice Vanity Fair. Para ti no hay mayor crimen que tirar un libro a la basura. Tu kriptonita son los relojes analógicos, las leyes antitabaco y las llamadas telefónicas no deseadas que te hacen madrugar a las 12 de la mañana. Tu afición favorita, planear venganzas. Tu consejito al mundo es: Piensa antes de hablar, lee antes de pensar. Sagitario. Sarah Kane, dramaturga. Cuando algo te revienta, dices las cosas in your face. In Your Face es por el movimiento que se popularizó en Reino Unido en los 90, que se llamaba In Your Face, en tu cara. Y ella pues como que estaba ahí dentro, que si no, no lo vais a pillar. En los estudios todo bien, pero luego empiezas a estrenar obras y la gente se echa las manos a la cabeza. En fin, la hipocresía. Pasarás por etapas de sueño intermitente. Si te despiertas en mitad de la madrugada y en el despertador ves que son las 4:48, no te levantes. Vas a ingresar en numerosos centros hospitalarios. Tranquila, no es por COVID, es por desasosiego, angustia, desesperación, depresión y pensamientos suicidas. Te van a recetar un megacóctel de medicamentos, pero malas noticias. No hay fármaco en la faz de la tierra que le pueda dar un sentido a la vida. Capricornio. Krista Winslow, escritora y dramaturga. En el amor se escuchan campanas de boda. Y también se escucha un derrape de una fuga a las pocas semanas. Vivir en la fiesta loca del desenfreno y el lesbianismo en el Berlín de la República de Weimar. Luego vendrán unos waterparties rubios repeinados con muelles en los sobacos a enchufar las luces y apagar la música. Pero a ti que te quiten lo bailado, chica. Te irás a Francia y formarás parte de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Si esto fuera una peli de Tarantino, seguro que representarías alguna espectacular venganza poética. Desgraciadamente, esto no es una peli de Tarantino. Tu gran hit será una novela que luego será llevada al cine por la directora Leontine Sagan sobre una historia lésbica en un internado en Prusia con reparto íntegramente femenino. ¡Ojo! Acuario. Ayn Rand, escritora y filósofa. Niña prodigio. Escribiste tus primeras novelas y guiones con 7 años. De adolescente te pilló una tal revolución bolchevique y tuviste que mudarte varias veces. En la uni tu primer crush fue Nietzsche, pero al final te pillaste de las barbas de Aristóteles. Hay cierto imaginario de guay en torno a muchos filósofos, pero tú has inspirado un videojuego que está bien guapo, y eso está a otro nivel. El Bioshock se basa en las ideas que presenta la rebelión de Atlas. La ciudad utópica submarina de Rapture, en la que se desarrolla el videojuego, es construida por un magnate llamado Andrew Ryan. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. Que es un anagrama parcial de Ayn Rand, guiño guiño, que quiere crear una sociedad libre de la opresión de la autoridad política, económica y religiosa. Piscis. Yasmina Reza, escritora y dramaturga. Tu hábitat natural es la cafetería de un lujoso hotel parisino, charlando con otros intelectuales. Las matas callando, disfrazando temas profundos y metafísicos bajo aparentes comedias burguesas. Pero ojo, cuidado, que eres la dramaturga contemporánea más representada en el mundo. Eres la elegancia personificada, pero te encanta el barro, poner adultos en situaciones extremas para que abandonen sus civilizados límites, que para ti no son más que un fino barniz. Prueba de ello son un dios salvaje o arte. Se te ha acusado de cínica y misántropa, pero darling, eso es hacer una pésima lectura de tu obra. Qué gusto pronunciar tu nombre y saber y sentir que ya solo rimas con pasado. Qué libre se siente el rayo fulminante abriéndote en canal. Saber que ya no tienes poder sobre mí y el dolor de tu silencio ya no me perturba. Qué belleza encontrarse entera en los pedazos, devolver el golpe con la cruel indiferencia, nadar sin dudas y avanzar ligera, sin que te importe una mierda el resultado. Qué liberación, mi vida, haberte devorado, haberte abandonado y saber que he ganado pese a todo lo perdido. Si alguna vez pensé que todo era arriesgado,
no merecía este tremendo desengaño, es porque nunca llegué a imaginarme que la pena pudiera brillar tanto. El éxtasis de la risa, de Sire Beltrán. A lo largo de las anchas calles de la ciudad de las damas ya se levantan altos edificios, magníficas mansiones y palacios, tan altas torres y atalayas que pueden divisarse desde lejos. No tendrán que temer ser expulsadas por ejércitos extranjeros, porque la obra que hemos ido construyendo tiene una propiedad especial, la de ser inexpugnable. Ahora empieza la era del nuevo reino de femineidad, muy superior al antiguo reino de las amazonas, porque las damas que habiten aquí no tendrán que marcharse para concebir y dar a luz a nuevas herederas que mantengan sus posesiones y perpetúen su linaje. Quienes se alojen aquí, ahora, vivirán en esta ciudad eternamente. La querella de las mujeres. Christine de Pisan. Estas son algunas de vuestras referentes. La primera es mi madre. Hola mamá, si estás oyendo esto. La quiero un montón. Creo que ha hecho una labor de madre increíble. Creo que como mujer es un ejemplo a seguir, como profesional, y la admiro muchísimo, la verdad. Luego, como persona así más conocida, sería la señorita Baby o Baby Fernández, que es una activista feminista y escritora que mantiene su perfil en anonimato. Y me parece que realiza una labor muy importante y sobre todo no lucrativa. Y bueno, como personaje literario quería hablar de Jo, de Mujercitas. Me encanta esta historia, me encanta su personaje y me parece un ejemplo de rebeldía. Yo quiero hablar de Margarita Salas, la cual ha sido una de las científicas más importantes de nuestro país. Contribuyó con grandes descubrimientos y técnicas para la ciencia, entre ellas un método para amplificar el ADN. Y bueno, Margarita es una fuente de inspiración para miles de mujeres científicas en España y, como dato curioso, falleció el 7 de noviembre, el mismo día de nacimiento de Marie Curie, otra gran científica. Este año la Universidad Politécnica de Cartagena ha querido rendir homenaje a Margarita y ha puesto su nombre en la fachada de la universidad. Emilia Pardo Bazán, que para quien no lo sepa fue una novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, etc. De finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de la mujer y sobre todo reivindicó la educación de las mujeres y la importancia de esta. Y además lo hizo públicamente, lo cual era bastante complicado en aquella época. Llegaron a negarle 3 veces un sitio en la Real Academia Española, ya que pues era una revolucionaria y me parece que era una diosa y que muy poca gente la conoce. Karma Chacón, que me ponía un poco nerviosa hablar de ella. Ella fue la primera mujer ministra de Defensa en nuestro país. Además fue ministra de Defensa estando embarazada. A mi alrededor había familia que pertenecía al ejército y tal, y que hablaban de aquello como una locura, que como una mujer va a ser ministra de Defensa, como encima preñada. Y esa misma gente después, al cabo de los años, le he escuchado hablar, es que mira que era buena, es que mira que tenía ovarios esa mujer, es que qué buena ministra fue y tal. Y murió muy joven, pero nos dejó un legado feminista tan grande en nuestro país, rompió de golpe tantos techos de cristal. Christine de Pisan o Cristina de Pisa, un movimiento literario que tuvo lugar en Francia a finales del siglo XIV, la necesidad de una mejor situación social para las mujeres, especialmente en el acceso a los estudios, a la vida pública, reivindicando algo muy importante, ¿no? Y que sentaría las bases de lo que vendría después, sobre todo pues durante la Revolución Francesa, que es la igualdad intelectual entre hombres y mujeres. Desordenando la felicidad, me encontré con la vida. Micropoetisa Ajo. No sé por qué hago estas cosas. Quizás porque necesite que me pasen cosas fuertes que me hagan sentirme viva. Porque a veces me aburre la vida. Y me cansa. Y me aburre y me cansa. El hombre lleva dentro las posibilidades del horror. Es imposible separar la injusticia del hombre. No podemos hablar del poder en abstracto. Van profundamente unidos. La injusticia es aquello que causa sufrimiento a los hombres. Generalmente se tiende a separar materia y espíritu, pero la pobreza material causa sufrimiento espiritual. Una y otra cosa no se pueden separar. Como dice John Berger, el lenguaje, cuando se convierte en poesía,
Está para distinguir el bien del mal. Un fragmento de la respuesta que da Angélica Lidl en una entrevista. Angélica Lidl me gusta mucho. Isabel la Católica. En aquel momento, en el contexto histórico en el que ella vivió, demostrar ese poder, que incluso era insultante para su marido por la época. Y como empedernida de la historia que soy, he leído mucho sobre ella y me parece que fue una mujer brutalmente fuerte. A mis 20 largos me he dado cuenta que la mayoría de mis referentes femeninos los conservo desde que era una niña. Podría centrarme en la figura, por ejemplo, de Britney Spears, que ha sido como mi gran icono siempre, pero me gustaría también hablar de Avril Lavigne, Christina Aguilera, Lindsay Lohan, Paris Hilton y Nicole Richie en el reality de Simple Life, las gemelas Olsen, Mariah Carey, ahí Shakira. Todas esas mujeres guardo como una admiración hacia ellas y una libertad a la hora de expresarse. En ese momento a mí pues me daba confianza en mí misma incluso, ¿no? Me ha inspirado durante mucho tiempo a mí, incluso para crear mis piezas o para escribir, aunque no tengan nada que ver lo que ellas hacen con lo que yo hago, pero yo encuentro en ellas fantasía, encuentro libertad, encuentro una feminidad sin complejo de tenerla y que tengan poder y libertad de hacerlo sin ser juzgadas, que a ver, ojo, sí lo son. Que tienen éxito a pesar de todo, a mí, pues durante toda mi vida me ha parecido un gran referente y modelo a seguir en cuanto a eso. Luego, pues ellas tienen sus cosas, como todo el mundo, que son personas. Mary Wollstonecraft y a Simone de Beauvoir, a Concepción Arenal, que fue una de las primeras mujeres trabajadoras de lo social, que es lo que yo estudio, que se dedicaba a ir a las cárceles de mujeres para que vivieran con dignidad y no con el maltrato continuo en el que ellas se encontraban. A las sin sombrero, a Champurcina, a Mayo. Medio ficción, medio realidad, pero la Pocahontas que se describe en los cuentos, en las películas, la Pocahontas que por su pueblo se planta entre el rey de un país extranjero, que sesgos de desigualdad entre géneros, sino que también rompe sesgos en lo referente al racismo. Así que creo que en el fondo, y no me había dado cuenta hasta este audio, creo que en parte soy un poquito de todas ellas. Gracias por estas preguntas tan chulas. Un abrazo, Mandarache. Después de escucharos, tenemos un montón de deberes. Ha sido muy guay por la variedad y la intensidad, pero sobre todo por el amor y la admiración que desprendéis hablando de ellas. Muchas gracias. Entre vuestras sugerencias y nuestra propuesta de horóscopo, pues mira, acabamos de hacer un cacho mural de caras y de letras que flipas y estamos abrumadas, pero encantadas. Nadie se pregunta nunca si el nacimiento de una nueva vida en sí mismo es un acontecimiento digno de ser celebrado. Damos por hecho que sí, que ese nuevo ser está mejor siendo que estando ausente del mundo. Suponemos, en definitiva, que la vida es un don y que quien la recibe debe sentir agradecimiento por ello. Es un dogma incuestionable, un axioma sobre el que se sustenta toda nuestra existencia, porque sin él, hasta la existencia misma podría no tener sentido. 36 de Nieves Delgado. Muchísimas gracias de nuevo por compartir con nosotras y con los oyentes pues vuestras reflexiones, vuestras recomendaciones y estos trocitos textuales que habéis elegido para construir entre todas este eco colectivo de voces. Nuestra invitada de hoy se llama Aurora Briz, es murciana y es la actriz, productora y dramaturga de esta obra, Ella, con la que ha cosechado numerosos éxitos, como el primer premio del CREA Murcia, y recorrido la península devolviendo a la vida a la inigualable Marilyn Monroe, en un trabajo del que hoy nos va a hablar. Os la introducimos brevemente. Ella es licenciada en arte dramático por la SAT de Murcia, formada en el Laboratorio Escuela de Expresión Corporal Dramática de Jessica Walker en Barcelona y en cine en la Escola Superior de Teatro y Cinema de Lisboa. También es titulada en doblaje por la Escuela de Doblaje de Barcelona. Compagina su vocación actoral con su faceta de cantante, toca la guitarra y compone sus propias letras desde un punto muy personal. Hola Aurora, encantada de que estés aquí con nosotras. Hola chicas, igualmente.
Bueno, la primera pregunta es obligatoria. ¿Cómo estás en este momento? ¿Cómo llevas el 2021? Este 2021, la verdad que estoy metida en varios proyectos de creación. Sí que es verdad que a nivel de funciones y de bolos está la cosa un poco parada y hay que darle impulso a la cultura y al arte. Por lo menos eso es lo que yo estoy sintiendo. Pero bueno, tengo algunas funciones por ahí que van saliendo, así que estoy contenta. ¿Qué escritores o escritoras, qué dramaturgias son tus referentes? Pues a nivel de dramaturgia, de teatro sí tengo que nombrar a Shakespeare y tengo que nombrar a Lorca. Para mí han influenciado mucho en mi trayectoria teatral, su lectura. Por ejemplo, hay una escritora de País Vasco que se llama Lucía Bascarán. Creo que tiene un par de libros y el último, que se llama Cuerpos Malditos, es como muy rompedor, muy joven, con una manera de escribir muy viva, muy del momento. Pero sí que a nivel de teatro tengo que decir Shakespeare, sobre todo pues Hamlet, por ejemplo, que ha sido una obra que también he estado trabajando. Y luego, por ejemplo, también de Lorca puedo decir Yerma, me parece fascinante esa destreza que tiene Lorca de abordar los temas, la metáfora, la poesía, no sé, su manera de contar. La verdad es que siempre he querido ser Adela de la casa de Bernarda Alba. Es un personaje que tengo ahí que me ha ido acompañando, así que a lo mejor algún día hago alguna versión que tenga que ver con esta obra, por ejemplo. Ay, qué guay. Estaba pensando que, bueno, la de Hamlet no la vimos hace mucho en... Bueno, vuestra versión que habéis hecho de Hamlet la vimos en el Centro Parada. Sí. No fue hace mucho, ¿verdad? No, fue a finales de año con la compañía que tenemos Aitor Vinagretti y yo, Cúrcuma Teatro. ¿Cómo te surgió hacer esta obra de ella sobre un personaje una persona como Marilyn Monroe? Yo estaba en Barcelona estudiando en el laboratorio Escuela de Jessica Walker y era el tercer año donde teníamos que preparar un solo teatral sobre un personaje que nosotros escogiéramos. Y sabía que quería que fuera un personaje femenino potente y de repente pensé en Marilyn. Bueno, Marilyn me vino, fue como que tuve una especie de llamado, no sé bien cómo explicarlo y lo sentí como muy fuerte. Es verdad que a mí Marilyn siempre me había gustado mucho y ya llevaba tiempo investigando sobre ella, viendo sus películas. Me interesaba esa faceta que ella tenía, como qué es lo que oculta, qué es lo que oculta ella, qué hay detrás de todo lo que se supone que es, de ese mito que todo el mundo conoce y reconoce con facilidad, qué hay detrás de ese estereotipo, entre comillas. Y fue como un llamado y empecé a comprarme libros que hablaban sobre ella, biografías, fotografías, y fue como una elección, como el destino, no sé, como algo que tenía que ser sí o sí. Y ahí empezamos el proceso. Fue un proceso de unos 10 meses en el que pasamos por diferentes fases de proceso creativo. Y hablando un poco de este proceso creativo, háblanos un poco sobre el proceso de escritura. Podía escoger a lo mejor varias frases de un libro o de sueños que yo había tenido o de lo que a mí ella me inspiraba en una película. Traer la peluca, traer el vestido, traer unos zapatos, traer la puerta, traer el sillón, todo eso va apareciendo durante ese periodo. Porque a veces pensamos que estamos haciendo lo que queremos hacer, pero no es así. Ignore her. Tienes que ignorar a la vieja que se esconde detrás del espejo, Marilyn. Con esos ojos muertos, esa boca, ese pelo de serpiente. Las dos estamos en llamas. Eso es lo que nos une, mami. Y el texto va apareciendo después, es como en ese proceso de accionar todo el tiempo, de estar ahí en la búsqueda, pero mientras lo estás encarnando en primera persona, va apareciendo qué quieres decir, cómo lo quieres abordar y cuáles son los temas
por los que quieres entrar y tratar. A veces te metías por un terreno como, por ejemplo, en mi caso, la muerte de ella era un tema muy importante y tuve varios meses de entrar en esa muerte y confundirme qué es lo que le había pasado, qué lección tenía que hacer yo como actriz en mi trabajo, en mi proceso y en mi propia Marilyn. Sí, ¿La además, han matado? ¿No la han matado? eso ¿Se iba a ha decir suicidado? que fue una muerte muy controvertida, que todavía ni siquiera está claro lo que pasó. Que hay como muchas teorías, ¿no? Claro, claro. Y te pones a leer y aparece muchísima información, muchísima gente que opina y a raíz de ahí se puede hacer fantasía por todos lados. Sí, otra cosa que nos llamó mucho la atención cuando buscábamos información sobre la muerte de Marilyn es que mucha prensa hacía hincapié en cómo la habían encontrado, pero con detalles como iba sin depilar o le faltaban los dientes, cosas que hacían mucha alusión al icono ese que había creado Hollywood sobre ella. Claro, hasta el día de su muerte, ¿ves? Es que Increíble. era el estereotipo, ¿no? Cómo viste, qué hace, cómo lleva las uñas y qué zapatos usa y cómo lleva el pelo y demás. Entonces, como que les parecía muy impactante, o creo que pudo resultar muy impactante y se centraron en eso, porque es como, wow, madre mía, Marilyn no era tan guapa, yo qué sé, ¿no? Madre mía. Okay. No, es que Marilyn la han encontrado muerta. Perdona, es que ha pasado algo, ¿no? Hay una cosa mucho más profundo que a nivel físico, que era lo que se empeñaron en tratar de ella siempre. Ella también tenía esa faceta, devoraba los libros, le encantaba leer, tenía una biblioteca amplísima. Sí que creo que ella intentaba luchar en ese sentido, porque una mujer puede ser guapa y atractiva y puede saber jugar con eso también, porque ella también se creó un personaje a raíz de eso y sabía sus virtudes y cómo seducir, pero no quita que pueda ser inteligente, creativa, luchadora, fuerte y demás, ¿no? Y bueno, y con todo este proceso de investigación y de búsqueda, algo que te llamara la atención que no te esperaras. Uno de los referentes que yo he tenido de inspiración para crear la obra han sido sus propias palabras, que fueron recogidas en un libro que se llama Fragmentos, de un montón de notas que ella estuvo haciendo a lo largo de su vida o de unos determinados años y son súper interesantes porque están con sus tachones, sus faltas de ortografía, sus pensamientos confusos, lo que ella sentía con la interpretación, recetas de cocina de repente, lo que podía sentir a nivel más profundo, poesía que escribía. Entonces descubrir todo eso sí que fue sorprendente para mí, poder abordarla desde sus propias palabras. I'm not stupid. Yo solo quiero ser actriz, Georgie. Yo solo quiero ser actriz. ¿No basta con tener talento, Marilyn? ¿Con qué conectaste en ese proceso de investigación? ¿Con qué parte conectaste tú más? La que más me costó fue en el nivel de seducción, de esta seducción innata que ella tenía, innata hipnótica también, muy hipnótica. Con la que más conecté es quizá por un sentimiento que ella pudiera tener con la interpretación. Yo he trasladado a mi manera propia como actriz de ver también la interpretación. Entonces, creo que he conectado con ella desde este punto. Bueno, y para finalizar, nos gustaría que nos hablaras un poco sobre tu faceta como cantautora. Cantar he cantado desde que soy pequeña. A lo mejor empecé a cantar antes incluso de hablar. Me ha gustado de siempre la música. Es una faceta mía muy íntima. Cuando tengo esos momentos conmigo o me ha sucedido algo que quiero expresar y no sé cómo hacerlo, lo suelo hacer a través de la música. Cojo la guitarra, me quedo a lo mejor en silencio y de repente sale lo que tenga que salir
y yo me entrego a eso y a lo mejor se queda solamente en ese momento o a lo mejor trasciende y puedo crear una canción más profunda que luego me apetezca compartir con los demás. Es como un regalito, como un bomboncito que yo guardo muy bien y que me gusta compartir con gente de confianza y también en un formato más de diario abierto, de atlas. Así es como yo llamo a la recopilación de canciones que tengo, es como un atlas personal mío. Y es muy bonito expresarse a través de la música. Y también junto a esta faceta artística de cantar, siempre la intento incorporar a las creaciones teatrales. Bueno, nos queda ya la última y no sé si tú querías hablar de algo que nos hayamos dejado en el tintero, si querías comentar tú algo que sientas que no hayamos abordado. Y creo que a nivel creativo, en un proceso creativo tú como actor no debes imponer nada. Va a aparecer, va a llegar y te vas a sorprender, entonces tienes que estar totalmente disponible y en apertura para que eso suceda, dejando de lado un poco la mente, que a veces nos cuesta, a mí por lo menos. Y creo que esa es la parte más enriquecedora del proceso creativo, el disfrute máximo y el estar ahí bombeando. Con el corazón, tienes que hacerlo desde el corazón. El amor es lo más importante. El otro es que, a colación de lo que acabas de decir, Angélica Lidl hace poco, una semana o así, dio una entrevista en la SER. Hicieron un programa de media hora, pero la entrevista duró 2 horas. Yo creo que con esto deberíamos hacer lo mismo, porque llevamos media hora, deberíamos sacar como una versión pequeña, pero luego la versión grande. Y ella hablaba de cómo ella va a veces a ver conciertos de pianistas y a veces como las acotaciones de los músicos, esto lo toca muriéndose, ¿sabes? Y dice ella que ella aprecia en los músicos un completo dar para la pieza, ¿no? Entregarse a lo que está tocando, y que ella a veces como que echaba en falta en los actores ese entregar el ego, y porque dice que a veces a algunos actores pues los ves en escena mostrando su ego, o sea, siendo ellos, mostrando su ego y no entregando todo lo que ellos son a un fin mayor. Y en la manera en la que tú hablas de Marilyn y en la manera en la que tú hablas del proceso y de encarnación y en la que yo lo he podido ver, a mí me parece un ejemplo claro de entrega, de darlo todo por algo que está más allá, para algo superior. Y ahí es donde está también el misterio, ¿no? de la interpretación. Claro, es que es lo que hablas, este traspaso, que va más allá de ti, va más allá de ti como actriz, como persona. Es una apertura total, es ese amor a lo que estás haciendo, lo que lleva tu proceso creativo, lo que debe llevar tu proceso creativo. Es el motor. Sí, estoy muy, muy, muy de acuerdo con esto que acabas de decir. Subasta. La mujer a la que todo el mundo quiere tocar, acariciar, besar, violar, raptar. Se subasta ella. Bueno, Aurora, muchísimas gracias por estar con nosotras. Para terminar, queríamos preguntarte un poco por las próximas actuaciones, próximos proyectos, ¿dónde te vamos a poder ver? Pues justo este fin de semana, de 27 y 28 de marzo, voy a viajar a Madrid con ella en el Umbral de Primavera, una sala que hay en Lavapiés. El sábado estaré a las 8 de la tarde y el domingo a las 5:30, y con muchas ganas de compartir el trabajo allí en el escenario. Qué guay, qué guay. Pues nada, si estáis por Madrid, no os perdáis a ella en el Umbral de la Primavera. Es una sala muy, muy, muy bonita que está a 2 pasos del metro de Lavapiés, así que no os la perdáis. Muchas gracias, Aurora, por compartir este ratito con nosotras y por abrirnos tu universo. Podéis seguirla en sus redes sociales en el perfil @aurora.britz. Y nos despedimos. Recordad que podéis encontrarnos en iVoox, Apple Podcast y Spotify. Esto es Radio Mandarache. Hoy nos vamos con una guinda final. Un fragmento de un tema musical de Aurora, un regalazo que nos ha hecho, así que espero que lo disfrutéis. Hasta pronto, gente, que paséis unas buenas vacaciones y, sobre todo, que leáis mucho. Desde luego, entre todas aquí, hoy hemos recopilado un buen número de referencias literarias y sin duda nosotras lo vamos a aprovechar.
Somos las monstruas y esto es Falsos Positivos. El hombre lobo, los superpoderes, alcanzar el nirvana meditando únicamente las pirámides. La inmortalidad, todo tiene cabida en la mente creativa. El muro de Berlín, la guerra de las galaxias, Einstein, su teoría relativa a la capa invisible, el círculo polar y todo tiene cabida en la mente creativa. La aurora boreal, la selva tropical, me palpita en el sofá, el instinto animal, la velocidad de la luz, todo tiene cabida en la mente creativa que imagina.